Bueno, y vamos a revisar algunas gráficas respecto a la encuesta CEP. Veamos qué dijo la encuesta CEP, que fue noticia también hoy día. Lo desplegamos de inmediato para ver qué ha pasado, independiente de su posición política. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric, el presidente de la República, está conduciendo su gobierno? Un 61% desaprueba, un 24% aprueba y un 10% no aprueba ni desaprueba. Esto es un 12% más de desaprobación que la que tenía en la medición anterior. Veamos lo siguiente entonces, siguiente gráfica. ¿Cuáles son los personajes políticos mejor y peor evaluados? En general siempre uno se fija en los 5 primeros. Encabeza, porque la parte azul es que evaluación positiva o muy positiva, llega a un 46%. En el caso de Evelyn Matei, un 27% de evaluación negativa o muy negativa. Aquí es importante tener un balance, evidentemente, tener una evaluación muy positiva o positiva, lo más alta posible, y lo más bajito posible la negativa o muy negativa. Le sigue muy de cerca Germán Codina, solo un punto de distancia en evaluación positiva o muy positiva, o sea, en el margen del error, y tiene 4 puntos menos Germán Codina de evaluación negativa. Ellos han contestado, y cuando les preguntaron por aquella evaluación positiva, estar en lo más arriba de la tabla, dijeron que, bueno, dos cosas. Uno, que las evaluaciones iban cambiando con el tiempo, pero que probablemente el rol de alcaldes, verlos preocupados de sus problemas cotidianos de las personas, hacía que tuvieran una buena evaluación. Buenas noticias también para el ministro de Hacienda, porque tiene un 38% de evaluación positiva, un 28% de evaluación negativa. En el caso de Claudio Rego, que es el gobernador de la región metropolitana, ex candidato presidencial además, ex militante de la ADC, un 35% de evaluación positiva. Claro, está a 11 puntos de Evelyn Matei, pero tiene solo un 24% de evaluación negativa o muy negativa, 3 puntitos más abajo ahí que el caso de Evelyn Matei. Estaba buscando yo, y de todos los personajes que están en este cuadro, por lo menos el que tiene una evaluación negativa más baja es Germán Codina. Él es el que tiene la evaluación más negativa más baja, negativa o muy negativa más baja, así que ojo con eso, así que importante aquello. Otro tema, también importante fijarnos qué pasa, por ejemplo, con el presidente de la República. Él está, déjenme contar, de evaluación positiva, me tengo que cruzar, perdonen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el lugar número 12, bueno, empatado ahí con Vlado Mirosevic y con Jimena Rincón, está el presidente de la República respecto a la evaluación positiva o muy positiva. De la negativa, claro, ahí van variando, ustedes tienen que mirar también los números porque tiene un 49% de evaluación negativa o muy negativa. Ahora, en lo más abajo de la tabla, ¿cuáles son los 3 más abajo de la tabla respecto de evaluación positiva primero, y después vamos a hablar de la negativa? Respecto a la evaluación positiva o muy positiva, los que tienen niveles más bajos son Natalia Piergentili, que es la presidenta del PPD, Giorgio Jackson, el ministro de Desarrollo Social, Javier Macaya, el presidente de la UDI, Guillermo Tellier, el más bajo en evaluación positiva, solo un 11%, que ha sido una constante en general, fíjense, con Guillermo Tellier. En el caso de Javier Macaya, en encuestas pasadas, bueno, en general cuando se convierte en presidente de la UDI lo empiezan a medir, y evidentemente uno podría pensar que el hecho de haber puesto capital político para este acuerdo, cuando algunos en su sector no querían un acuerdo, un nuevo acuerdo, o gente de derecha no quería un acuerdo, tal vez le podría haber perjudicado, y ya sabemos todas las polémicas en las que se ha visto envuelto el ministro de Desarrollo Social. En general no les va muy bien a los presidentes de partidos políticos. Fíjense el caso de Francisco Chaguán, Javier Macaya, Natalia Piergentili, tienen altos niveles de evaluación negativa y no muy altos de evaluación positiva. ¿Quiénes tienen la evaluación negativa más alta? Empatan en 57% Giorgio Jackson, el ministro, con Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Fíjense que en general los presidentes de partidos no les va muy bien. Ahora, el líder de Republicano, José Antonio Kast, subió 5 puntos en evaluación positiva, está en un 28%, lejos todavía, un 16% lejos de quien encabeza la lista, Evelyn Matei, pero con una evaluación negativa harto más alta, un personaje público que genera más resistencia, por ejemplo, 20 puntos más que Evelyn Matei, por compararlo. Y también está con alta evaluación negativa Camila Vallejo, que sin embargo tiene 6 puntos menos de evaluación negativa, por ejemplo, que Guillermo Tellier, perteneciendo al mismo partido político, y sí tiene
17 puntos más de evaluación positiva. El expresidente de la República, Sebastián Piñera, tiene un 28% de evaluación positiva o muy positiva, lo mismo Camila Vallejo, y un 42% de evaluación negativa. En la medianía de la tabla, el presidente del Senado, y evidentemente vamos a seguir analizando todo aquello. Yo les decía, fíjense, Paulina Guano, expresidente del PS, tampoco viene evaluada, no les va bien a los presidentes de partidos políticos que tienen una valoración bastante negativa, pero todos los detalles y las reacciones en la nota de Ángela Rayman. Una brusca alza de la desaprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric reveló la última encuesta CEP. Un 61% de los encuestados, independiente de su posición política, rechazó la labor del mandatario, mientras que la confianza al gobierno también disminuyó considerablemente de un 22 a un 16% en comparación al último estudio realizado, cifra que podría ser aún más perjudicial luego del indulto presidencial aplicado a 13 condenados. El consejo mío es que se acerquen más a la oposición, que sean menos soberbios. Sigue a la baja la aprobación del gobierno y es el resultado de las políticas. Y eso que, ojo, esta medición de CEP se hizo antes de los indultos. No tenemos la responsabilidad de lo que pasó antes, pero sí tenemos la responsabilidad de darle soluciones a la gente hoy día. En la medida que las medidas económicas del gobierno y también que las grandes reformas vayan avanzando, yo creo que esa percepción va a cambiar. La evaluación al presidente de la República como figura política tampoco fue beneficiosa. Un 49% de los encuestados lo evaluaron de forma negativa o muy negativa, cifras que podrían estar relacionadas con la situación económica nacional y con la preocupación por la delincuencia. En general las razones son multicausales, pero vemos un elemento importante siempre ha sido el efecto económico y la situación económica. También vemos asociado a eso, por ejemplo, el aumento de la preocupación por la delincuencia. Viene a consolidar lo que todos los estudios de opinión señalan, es decir, ha sido el gobierno en su primer año que aparece con más altos niveles de desaprobación. Justamente es la delincuencia, los asaltos y los robos el primer factor de preocupación para la ciudadanía, ítem que subió 10 puntos en comparación a los meses de abril y mayo. Luego de esta opción, la salud, pensiones, educación y narcotráfico son las principales inquietudes a nivel nacional. Uno, como ciudadano, no siente que tenga la capacidad de poder hacerse cargo y necesita que el Estado lo tome y se haga cargo por uno de proveerlo de ese nivel de seguridad. Entonces es natural que la inseguridad esté en los primeros lugares. Hoy día estamos viendo algunos delitos que no se cometían antes en Chile, por ejemplo los secuestros o por supuesto el crimen organizado, ¿cierto? Y eso evidentemente genera más temor y por lo tanto eso naturalmente influye en que haya una percepción mayor de inseguridad y que hoy día sea lejos la mayor prioridad de todas las personas. En la valoración de la confianza en las distintas instituciones, luego de las universidades, está la Policía de Investigaciones, Carabineros y las Fuerzas Armadas, con un 53, 46 y 44% respectivamente. Instituciones que han subido considerablemente su posición en comparación a encuestas pasadas, sobre todo desde diciembre de 2019, mientras que la Fiscalía y el Ministerio Público están muy mal evaluados. En un contexto general en que hay un repunte de la confianza en la mayoría de las instituciones post el estallido, que hubo una fuerte caída, eso se estabilizó con respecto a la medición anterior de abril-mayo y esta, pero hay estas instituciones asociadas a seguridad y orden, digamos, son las que experimentan un repunte. Otra de las cifras que llamó la atención fue respecto a la democracia. La opción en que señala que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno bajó 12 puntos, llegando a un 49% de las preferencias. Mientras que la frase en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, subió 6 puntos, alcanzando un 19%. Se asocia a la experiencia cotidiana con la cual los ciudadanos interactúan cotidianamente, más que con la democracia en sí mismo. Por eso es que también esta experiencia lleva a evaluar más a los ciudadanos, a instituciones de la democracia como son el Congreso y el Parlamento. Muchas veces no hay conciencia de qué significa. Uno podría entender, claro, una autoridad más dura, más firme, pero no se está hablando necesariamente de qué libertades o derechos se están perdiendo. Cuando hay narcotráfico, crimen organizado en sus poblaciones, lo que pasa finalmente es que hay que encerrarse en las casas, encerrarse temprano, lo cual es un toque de queda y por lo tanto finalmente igual es una limitación a nuestras libertades. Entonces en ese caso, por supuesto que muchas familias dicen, bueno, mejor
tengamos un gobierno autoritario, pero que pueda erradicar este crimen organizado, por lo tanto estar más seguro. Cabe destacar que dentro de los personajes políticos mejores evaluados está en primer lugar la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, seguida por su par de Puente Alto, Germán Codina, y en tercer lugar, con un 38% de aprobación, está el ministro de Hacienda, Mario Marcel.